domingos nos quedan de este mes de agosto. No quisiera haberlo recordado porque para algunos estarán terminando las vacaciones, pero la verdad es que en estos 3 domingos anteriores el Señor nos ha estado hablando casi siempre como de 2 sacramentos, fundamentalmente de los que más habitualmente podríamos nosotros recibir, el de la Eucaristía y el de la penitencia, el sacramento de la misericordia, decíamos el domingo pasado, con palabras de la Virgen, que decía que Él es el Todopoderoso, que la misericordia del Señor va de generación en generación. Vaya viniendo quien vaya viniendo, el Señor siempre nos amará, siempre perdonará nuestros pecados. Y en este nos va a hablar de la Eucaristía, además en un momento muy difícil, donde se marcan las diferencias entre los apóstoles y los discípulos y la gente que no quiere saber nada. Hay como 3 partes de personas, 3 tipos de personas. Los apóstoles, que son el núcleo duro, podríamos decir con expresión moderna, los que van con el Señor, los 12. Luego están los discípulos, que son esos que hablan de 70, 72 discípulos que iban ya también, no siempre, pero muy de acuerdo con lo que enseñaba el Señor. Y luego está la gente que pasa del Señor. Y aquí va a suceder un hecho que de esos 72 discípulos, y a punto de afectarle a los otros 12, dejan al Señor solo, casi. El caso es que el Señor está hablando y de pronto ha dicho que el que quiera tener vida eterna tiene que comer mi sangre y beber mi sangre, comer mi carne y beber mi sangre. Es decir, tiene que participar de la Eucaristía. Y así empieza el Evangelio de hoy, se produce un terremoto interior, que si nos ponemos en aquella situación no es para menos, porque dice, muchos de sus discípulos al oír esto, que el que quiera comer mi carne, para tener vida eterna hay que comer mi carne y beber mi sangre, muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, este modo de hablar es duro, ¿y quién puede hacerle caso? Y hay un poco así de conversación y finalmente hay muchos de ellos que se van. Y entonces el Señor, al ver que algunos incluso dudaban de sus apóstoles, porque claro, la frase es muy fuerte, también dice el Señor, vosotros también me queréis dejar, y aquí viene Pedro, que es nuestro representante ante la autoridad competente que es Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, y Pedro le contesta, Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Pero fijaros que siempre en la vida nuestra hay un momento esto sucede en Cafarnaún, podríamos decir que hay un Cafarnaún en nuestra vida. Hay un momento en que uno se encuentra con una tentación, puede ser de la Eucaristía, puede ser de pureza, puede ser de asistencia a los domingos a misa, puede ser de pura fe, como en este caso, de la Eucaristía, en cuanto que ahí está Cristo realmente, y uno ahí se plantea todo, y entonces hay unos que deciden, duro es esto, y para ser buen cristiano hay que hacer esto, los mandamientos, fíjate que es muy significativo las palabras que dice aquí el Señor, mejor dicho, las que dicen los que se van a ir, este modo de hablar es duro, esto es lo de siempre, este modo de hablar que hay que vivir cristianamente, vamos a dejarlo así como esta expresión que recoge las virtudes, la laboriosidad, la honradez, el no murmurar, el no mentir, en fin, tantas cosas que hay ahí que nos producen a nosotros una decisión importante en nuestra vida, de un modo absoluto, porque puede ser que uno caiga en algo y gracias a Dios está el sacramento de la confesión, como veíamos el domingo pasado, en el que volvemos volver a Jesucristo. Pero siempre hay un momento, a veces más de uno en la vida, en el que el Señor nos pone, por decirlo así, en este brete, ¿no? ¿Qué hago? Le sigo porque este modo de hablar es duro. Vamos a reaccionar como San Pedro. San Pedro reacciona de un modo que podemos decirle ahora a la Virgen, a San José, que sea ese siempre el modo de reaccionar nuestro. Señor, ¿a quién iremos? Pero si las cosas que tiene este mundo, con a pocos dedos de frente que tengamos, como lo que vemos a nuestro alrededor, tantas cosas que pasan, que en realidad después se da uno cuenta que lo que vale, lo que permanece es Cristo, lo que permanece es la honradez, el cumplimiento de los mandamientos, todas estas cosas son las que valen. Por eso
termino pidiéndole a la Virgen y a San José, para todos los que estáis todavía de veraneo y también los que estáis ya de casa, en fin, más descansados si volvéis, si habéis vuelto y con unas ganas de salir al campo o a la playa que no se pueden aguantar, que vivamos siempre de acuerdo con lo que Jesucristo nos dice en el Evangelio y respondamos, Madre mía, San José, te lo pedimos, que respondamos como San Pedro en esta ocasión, que ¿a quién vamos a ir si tú tienes, Señor, palabras de vida eterna?